Bien, estamos con María Eugenia Estensoro, la senadora. Le voy a pedir que mezcle las cartas. Ustedes saben cómo es este juego. Va a repartir 3 cartas para cada uno, las vamos a dar vuelta de a uno cada uno, y ella, como invitada, va a decir cuál de esas 2 cartas gana y por qué. Es una suerte de balotaje. Blanco y negro, no hay empate. Gana? Bueno, gana. ¿A quién votarías vos? Si fuera un balotaje. Primero voy a decir que es un gustazo recibirla. Vino en alguna otra oportunidad, fue justo un día que Cristina Kirchner estaba hablando. El canal seguía con la continuidad informativa con Cristina Kirchner y finalmente, bueno, no pudo prosperar el programa, por lo menos el tramo que ella estaba invitada, pero ella estaba sentadita acá acompañándonos. Corto, y va a mezclar, ya mezcló, corté, va a repartir 3 para cada uno. Nos las miramos, ¿sí? Ahí está, 2, y el mazo lo dejamos acá. ¿En el medio? Bueno, vamos a arrancar con la primera carta, ¿sí? Bueno. Ricardo Alfonsín y Pino Solano, lo ponemos ahí. ¿Quién gana? Sí, ¿a quién votarías vos y por qué? Y lo votaría a Pino porque es el candidato a senador de UNEN, que es el espacio nuestro, así que... Gana Pino, por esa razón. Alfonsín, simpático, no simpático, sí, ¿lo simpático votarías? y también lo votaría en la provincia de Buenos Aires. Si fuera mi distrito, yo voto en Buenos Aires, pero Bien. si no, y además también estamos Pero en este el mismo balotaje armado. gana Pino Solano. Sí. Bueno, me va ganando 1-0. María Eugenia Estensoro, tengo 2 cartas para dar vuelta a esta situación, para no quedar zapatero por lo menos. Vamos a hacer un programa bastante picadito. Tenemos en espera al intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez. Vamos a hablar con él un poco de la situación que se está suscitando en la provincia tras las primarias, donde ganó Sergio Massa, si hay alguna fuga hacia el sector de Massa, si esa fuga proviene de sectores kirchneristas o de Narváez. Vamos a analizar un poquito la situación de la provincia y también esta liga de intendentes, cómo va a jugar en esta elección de octubre. Y también vamos a develar qué personaje de la política nacional propició en algún momento la candidatura presidencial de Marcelo Tinelli. Sí, así como lo escucho, la candidatura presidencial de Marcelo Tinelli. Esa persona escribió un libro y tiene, entre tantas perlitas, esa, pero vamos a abordar esa y muchas más. Pero vamos a volver con María Eugenia Estensoro. Ella es candidata a legisladora porteña por UNEN, la gran revelación de la última elección primaria aquí, porque se ha puesto al frente, ha superado ni más ni menos que al PRO, que venía ganando prácticamente todas las elecciones en este distrito. Una revelación, pero le quiero preguntar, aquella vez que vino, aquella fallida vez que vino y no pudimos hacer el programa, ella está bastante ofuscada, porque fue un momento que Lilita Carrió en el Congreso disparó munición gruesa, como suele hacer, pero que algunas esquirlas fueron para el lado de sus propios amigos, o por lo menos aquellos que transitaban la misma ruta, como la propia María Eugenia. Se amigaron. Y estamos trabajando juntas, sí. UNEN ha tenido ese efecto, que tenemos que todos deponer nuestras diferencias y tratar de entendernos. Y en lo sustantivo estamos de acuerdo. Además, la diferencia principal que yo tenía con Lilita era que ella pensaba que teníamos que mantenernos en el aislamiento. Y a mí, como a muchos dirigentes de la coalición, nos parecía que teníamos que volver a transitar el camino de hacer acuerdos y alianzas como habíamos hecho con el socialismo y el radicalismo. Bueno, ahora ese frente se ha ampliado incluso porque también está Proyecto Sur y Libres del Sur. Así que... A ver, María Eugenia, ¿por dónde se empieza? Vas a ser candidata en la ciudad, venís de temas de discusión nacional como senadora, sí. Pero bueno, vas a ir a cosas por ahí más concretas. Si bien se discute también la política y la ciudad se proyecta a la nación, va a haber una discusión más acotada a temas concretos. Vivienda, transporte, salud, ¿por dónde se empieza? ¿En la ciudad? ¿Por dónde se empieza? Mira, creo que todo tiene que ver con un mismo problema, que es una ciudad y una sociedad que se va desintegrando a medida que la sociedad argentina se convierte en una sociedad cada vez más desigual, porque hablamos mucho de inclusión, ¿no?, en esta década, y de las transferencias que a través de la asignación por hijos se hacen a los sectores, a las madres y a los hogares más necesitados, pero la realidad es que hoy el 44% de los niños de menos de 17 años tiene algún tipo de inseguridad alimentaria y 1 de cada 4 argentinos vive debajo de la pobreza.
Entonces estamos hablando de una sociedad que no hay que ver las estadísticas. Si uno sale a la calle en Buenos Aires, la población que vive en villas creció un 50% en estos 10 años, siendo que el total de la población creció 5%. O sea que vemos que hay un problema de crecimiento de la pobreza, de la desigualdad, y creo que ese tiene que ser cómo integrar, cómo recrear una convivencia digna, tiene que ser un problema, un tema a trabajar. Y esto tiene que ser un trabajo entre todos, entre la nación, la ciudad y las distintas fuerzas de la oposición. En tu trabajo como senadora, ahora como candidata, Sí. ¿aparece la periodista? Voy a recordarle a la gente. Sí. Déjame leer para no equivocarme, vos después me ayudás. Sí. Porque trabajaste como periodista en El Porteño, Noticias, Time, The Wall Street Journal, en muchos medios más. Hiciste un programa de TV que se llama Los hombres no lloran. Ah, sí. Los hombres no lloran era un programa de entrevistas donde conversábamos sobre, bueno, si había un hombre nuevo, diferente, ¿no? En ese momento yo tenía una revista con Norma Morandini que se llamaba Mujeres y Compañía y también un programa de televisión. ¿Pero era un tema de género cuando hablas de eso? Sí, era un tema de género, sí. Era muy interesante las cosas que salían. Por ejemplo, me acuerdo una vez, lo entrevisté a Piero. Y esa canción que él tiene tan linda, Yo soy, ¿no? Soy pan, soy más, soy... Sí. Bueno, y contó que él escribió esa canción, yo no me imaginé. Cuando estaba en el exilio, él tenía un hijito, un bebé, y bueno, a los 2 años le tocaba a él hacerse cargo del bebé, entonces la madre lo llevó a España, donde él estaba exiliado, y vivía en un molino bastante retirado, y él hacía de padre y madre, y así fue como hizo esa canción que es tan linda. Bien, no se equivocó Wikipedia, yo no le creo demasiado, pero hay unos datos que son... Hay otro también que me llamó la atención, que jugabas al hockey con Sandra Mianovich y Patricia Bullrich. ¿En serio? Sí. ¿En dónde? ¿En un club? Sí, en un club que se llama Suri, ¿sí? Que queda atrás del Hindú, o en ese momento quedaba, y bueno, ellas eran buenísimas, yo no. Yo era bastante mala. Ahora tenés que lidiar con otro deporte, después... que son las peleas en la legislatura. Sí. El primer candidato, ¿sí?, de tu lista es Gustavo Vera. Sí. ¿Desapareció en los medios? ¿Pasó algo? No, yo lo he visto bastante. ¿Sí? Sí, además hoy estuve con él y me estuvo contando que ha estado en muchos programas. Porque tuvo una primera aparición, sí, entró con tapones de punta. Sí. Dijo que había corrupción en las legislaturas, que cobraban un fangote de plata, todos los legisladores, con lo cual me parece ni siquiera cuidado las formas con los propios, digamos, porque se supone que al no diferenciar y al generalizar, algunos se sintieron tocados. Sí, yo lo conozco a Gustavo de hace mucho tiempo, de cuando yo era legisladora. Uno de los primeros temas que tuvimos que ver era, querían desalojar la Liga de Rematadores, en connivencia con no sé qué, querían desalojar a la Alameda, que ya en ese momento, te estoy hablando de hace 10 años, hacía un muy buen trabajo con todos los temas de pobreza, trata. Y bueno, fue una lucha bastante fuerte para lograr que... Sí, recordemos que es una organización, lidera una organización que denuncia, entre otras cosas, la trata, ¿no? Gustavo Vera tiene un trabajo, es una de las organizaciones que más trabajo tiene en la ciudad, denunciando la trata, los prostíbulos, el narcotráfico, el trabajo esclavo, y con un compromiso muy grande. Así que yo fui siguiendo su trayectoria todo este tiempo y el trabajo de ellos fue creciendo, y Gustavo realmente... Claro, cuando uno está en temas tan duros, bueno, una vez es una persona un poco dura, pero es una gran persona. Hay lo que marcó esta elección, que yo decía que fue como la gran revelación UNEN, es que se terminó con una polarización histórica de los últimos años entre el PRO y el Frente para la Victoria. En este caso, el Frente para la Victoria quedó en un tercer lugar, en las primarias, por lo menos. Hay que ver qué pasa finalmente en octubre. Sí, la verdad es que... Las PASO nos dieron la oportunidad, primero, de poner un objetivo superior por encima de las apetencias de cada uno, y además dejar que sea, en vez de poner en la lista a dedo quién iba a ser, ¿no?, finalmente el candidato, que era lo que nos dividía como fuerzas políticas, porque cada fuerza política pensaba que sus candidatos eran mejores y eso impedía la unión. Las PASO nos permitieron, ¿no?, ser más razonables, no sé si racionales, pero más razonables, que fuera el propio electorado quien armaba las listas que van a competir ahora en octubre. Y lo más interesante es que nos dimos cuenta, ¿no?, del caudal de votos que teníamos si íbamos todos juntos, que salimos primero. Entonces, creo que esta metodología, ¿no?,
este proceso me parece que es un método virtuoso que, bueno, ahora ya estamos convencidos que es el que vamos a usar en el 2015, porque esta es una fuerza que se está uniendo acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en otras provincias. En Santa Fe es un frente que es el Frente Progresista, que gobierna hace ya 20 años. Bueno, nosotros creemos que esta fórmula se puede utilizar para el 2015, que es nuestro verdadero objetivo, ¿no? Ahora, vos trabajaste durante mucho tiempo en temas de transparencia. Sí. Sos una abanderada en ese tema. Sí. Lilita Carrió ha denunciado mucho, también relacionados con temas de corrupción. También ha sido su bandera el tema de denuncias. En la lista aparece un apellido que hace ruido. A mí me hizo ruido por lo menos, se lo pregunté a Martín Lustó, que estuvo el otro día con nosotros, que es Nosiglia. Sí. Está el hijo de Coti Nosiglia en la lista. Sí. Yo no quiero decir que los hijos son los padres, cada uno hace su ruta, su camino, pero la sola presencia de ese apellido a mí me hizo un poco de ruido, porque me pregunto si detrás de esa candidatura no está el propio Enrique Coti Nosiglia, quien fue ministro en los años del alfonsinismo, una suerte de monje negro en la historia de la Argentina respecto al armado, al dime y direte de la política. ¿A vos te hizo ruido? Mira, yo también pregunté, más que nada, porque, claro, lo he tratado a Juan y me parece una persona, primero, muy inteligente, capaz, y además creo que con UNEN también lo que se muestra es que el radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires está haciendo como un recambio generacional. Quienes están en las listas, en los primeros puestos, son jóvenes, y así como nosotros hemos decidido ir a la unidad, creo que el radicalismo está haciendo este recambio generacional que creo que le hace falta y es bueno. Yo tengo las mejores referencias de Juan y lo que vos decís es que uno no puede juzgar a las personas solamente por el portación de apellido. Por supuesto, ¿no? Que no. Otro tema que tiene que ver con la transparencia y que te voy a preguntar si van a hacer algo a futuro es con esta modificación de las declaraciones juradas. Que muy pocos legisladores han pegado el grito en el cielo. Lo he escuchado a Garrido, que ha tenido su historia en la Oficina Anticorrupción, porque hubo una reformulación de cómo se hacen las presentaciones, las declaraciones patrimoniales de los legisladores, donde se ha borrado de un plumazo los detalles de esas declaraciones, con lo cual va a ser muy difícil acceder a ese tipo de declaración de funcionarios, legisladores y jueces. Y la dificultad está no solo para los periodistas, que vamos a tener más trabas para acceder a esa información, sino para la ciudadanía. En todo caso, nosotros mediamos en hacer conocer esa información. Pero el tema quedó como muy tapado. Yo no escuché mucha gente quejándose de eso. Digo, de la gente afectada. Bueno, lo que pasa es que es difícil que podamos modificar. Esa modificación está en la reforma judicial. Es una de los ítems de la ley de reforma, que eran varias leyes. Y entonces donde en realidad muchas de las medidas de transparencia que hay, y que es la Oficina Anticorrupción la que tiene que supervisar eso, bueno, uno es que las declaraciones juradas ahora son más en bulto, uno no tiene que detallar tanto las cosas que tiene, eso va a ser el año que viene. Esa ley no ha sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema, como la ley electoral sí lo fue la reforma electoral, y seguramente va a ser uno de los primeros proyectos que cuando haya un recambio en la composición del Congreso que podemos tratar. Hoy en día, aunque quisiéramos, digo, no lo podemos tratar porque el oficialismo tiene mayoría. Me vas ganando 1-0 y no quiero perder. Y yo quiero decir que tengo en mi sitio web, siempre he tenido mis declaraciones juradas. Recordalo. Publicadas, sí, es en mariaeugeniaestensoro.com. Con doble S. Con doble S, con doble S y con E al principio. Y además, este año lo que he puesto es la evolución de mi patrimonio. Tienen desde el 2007... Sos casi una excepción. Vos sabés que muy pocos van a conocer y además los patrimonios. Sí, porque en un diario salía de una ONG que había hecho un relevamiento y decían que lo mío no estaba, pero lo mío está en mi página web y en la oficina del Senado. Bien, te decía que no quería perder. Me vas ganando 1-0 con la carta de Pino. A mí me toca Daniel Scioli y a María Eugenia le toca Victoria Donda. Y bueno otra que está en el espacio UNEN no ha logrado... Claro. Sí. No logró los votos necesarios como para ser parte de las listas, digamos, pero estaba dentro del espacio de UNEN. Así, bueno, pero Scioli no se animó a dar el salto que dio Massa, ¿no? Sí. Si bien la presidenta lo venía rigoreando bastante mal en el último año. Rigoreando. Sí, o maltratándolo, porque era más que rigorearlo, ¿no? Finalmente no se animó a dar ese paso y ahora
tiene un rival que es Massa, que le va a complicar la vida, creo que va a sacar menos votos. Bien, ¿y ahí a quién votas entonces? Y yo a Victoria, porque creo que es una joven muy valiosa, muy valiente, por la historia que ella tiene, no solamente de ser hija de desaparecido, sino también por cómo ella ha llevado ese tema, ¿no? Y porque tiene un espíritu de comprensión, y eso me parece importante, ¿no? Que haya justicia, pero que también haya comprensión. Te la hice fácil, 2-0, Sí, pero aparte votó a dos que eran de su propio espacio, no podía votar de otra manera. Y eso que las mezclamos bien. Vamos a la última. ¿Cómo lo ves? Y acá ya te gané. Cobos, por ahí, y a mí me toca el dirigente de la CTA oficialista, Hugo Yasky. Es una cara por ahí menos conocida, por supuesto, que la de Cobos, pero ahí vos dijiste de entrada Cobos. ¿Te encanta Cobos? Me parece que es una figura que va, en octubre le va a ir muy bien, las primarias le fue muy bien, va a ganar en Mendoza. Y ¿es el candidato a presidente? Va a ser el candidato del radicalismo. ¿Y de tu espacio? De los dos. Nuestro espacio lo va a definir en las primarias, pero creo que es un buen candidato. ¿Lo votarías? Yo lo conocí bien en el Senado, hizo una buena gestión. Y la verdad que hay gente valiosa que trabaja con él, como la senadora Laura Montero, que fue ministra de Economía de Mendoza, así que creo que en nuestro espacio vamos a tener muy buenos candidatos a presidentes en 2015. Pero, bueno, el paso previo son estas elecciones. Me quedan 10 segundos, una hipótesis. Son las elecciones presidenciales hoy. Sí. Decime a quién votás, puedes elegir a quien quieras, a quien quieras. Eso no te lo podría decir porque se arma el lío en mi propio... Adentro. No querés lío interno. Bueno, María Eugenia Estensoro, candidata a legisladora porteña por UNE, la gran revelación de las primarias. Vamos a ver qué suerte van a tener en las elecciones de octubre. Vamos un cortecito, gracias María Eugenia. Vamos un cortecito y estamos con Darío Díaz Pérez. Nos va a decir si hay fuga o no dentro del kirchnerismo hacia el masismo. Y vamos a hablar un poquito de esta liga de intendentes, quiénes son, qué hacen, cómo juegan en la provincia de Buenos Aires. Ya venimos. Bien, perdí con María Eugenia Estensoro las cartas y voy a hacer la revancha con el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez. ¿Cómo va? Le voy a pedir que mezcle las cartas. ¿Cómo no? Y no corto, directamente. 3 para cada uno, así ganamos tiempo. ¿Es odontólogo? Odontólogo. Feliz día. Muchas gracias. ¿Bien? Muy bien. Hoy es el día del odontólogo. Muchas gracias. No queremos mucho los odontólogos, no la pasamos bien estando ahí. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Es un momento difícil. Bueno, para corto el paciente. entonces. Está bien, corto. Muy bien. 3 para cada uno, vamos a tratar de ganarle las cartas. Vamos a hablar con Darío Díaz Pérez de qué es lo que está pasando en la provincia con estos corrimientos, que no es la primera vez que suceden, son históricos ahí en la provincia, cuando empieza a asomar un candidato que viene bien, ¿no? Está el efecto ganador, y hoy muchas encuestas, y esto admitido por alguien como el Chino Navarro, hombre del Frente para la Victoria, muchas encuestas están dando un ostensible crecimiento a Massa respecto a lo que fueron las primarias. Había sacado unos 5 puntos de ventaja, hoy está prácticamente duplicando esa diferencia sobre Martín Insaurralde. Insisto, según las encuestas, no soy muy amante de las encuestas, pero en este caso esta información proviene de alguien del Frente para la Victoria. Vamos a dar vuelta a la primera carta. A mí me toca Julio Cobos y al intendente de Lanús le toca Guillermo Moreno. Yo me imagino la respuesta, pero bueno, que la diga él. ¿Quién gana acá? ¿Quién votaría? Misterioso no es. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno. No tengo duda. ¿Está haciendo bien su trabajo, Moreno? Es cuestionable porque está tocando en un lugar donde hay intereses de por medio y la gente que tiene esos intereses cuestiona. Yo creo que el gran beneficiario de lo que se interesa es que Guillermo Moreno va tocando son los sectores populares. Entonces, nosotros no vemos las críticas que algunos medios, algunos sectores le hacen. Yo creo que Guillermo Moreno hace un muy buen trabajo. Bien, me va ganando 1-0, eligió su carta, esa es la mecánica de este juego. Vamos a conversar un poquito. Ahí de fondo, que ven una sombra, esa persona que está detrás del intendente se llama Andrés Fidanza, es un colega, periodista, y él nos va a develar qué político conocido de la Argentina le ofreció a Marcelo Tinelli ser candidato a presidente de la Nación. ¿Usted sabe o no? No. ¿Se imagina? No quiero imaginarme, tampoco, no. Es de Los Pagos, es del distrito, es de la provincia de Buenos Aires. Hablando de provincia de Buenos Aires, le quiero preguntar al intendente qué es lo que está pasando con la Liga de Intendentes, ¿sí?
porque hubo muchos corrimientos. Se supone que el crecimiento de masa, el crecimiento de adhesiones en los últimos tiempos, tiene que ver con un electorado que a la hora de apostar a un peronista crítico del gobierno, al ver que se desinfló de Narváez, va a apostar por Sergio Massa. Pero ¿qué pasa con la estructura partidaria, con la Liga de Intendentes? ¿Cómo van a jugar en las elecciones? Interpreto que la Liga de Intendentes le está diciendo a la mayoría de los intendentes que tenemos una adhesión ya manifiesta públicamente sobre el gobierno nacional y el gobierno provincial. En realidad lo que ocurrió ya ocurrió en el momento de tomar la definición dónde iba a jugar cada uno. Hay un grupo... Ahora, pero pregunto de esta manera, porque siempre estuvo esta trampa de, bueno, ya me alineé con el Frente para la Victoria, yo estoy con Martín Insaurralde, juego acá, pero ahora que veo que Massa está sacando más diferencia, por abajo me juego también con Massa. Esto de jugar a dos puntas. No, no lo veo. ¿No lo ve? No lo veo, no se hace, No, que no se haga, no. Que esté mal hacerlo, estamos de acuerdo. Ahora, que no se hace, no se hace. Eso lo hacen, No mucho. se hace porque no se hace en la realidad. No, yo creo que puede ser algunos que estén especulando o que hayan especulado. En estas instancias me parece que, por lo menos hablo por el lugar donde más conozco, que es con los intendentes, digamos, ¿no? En estas instancias, los intendentes creo que hemos demostrado una lealtad mayoritariamente, salvo este grupo minoritario que optó por la oposición a nuestro sector. Se ha demostrado una lealtad y un agradecimiento con quienes nosotros entendemos, porque lo vivimos en la cotidiana, que se le ha devuelto al país y a los sectores de nuestras comunidades más tranquilidad de la que se vivió en Argentina. Nos fijó un proyecto totalmente distinto que nos contiene a todos y aparte nos fija el futuro. Entonces nosotros creo que sería no solo desagradecido, sino que hasta sería antipolítico pensar en que alguien que viene coincidiendo con nuestras posiciones políticas tengamos que hacerle esa jugada que sería, como decimos en la tribuna, la doble. Yo no lo veo. ¿Y Massa cómo lo define? Massa, a mi criterio, es un dirigente que emerge como una posibilidad de los grupos opositores a este proyecto nacional, que encuentran un candidato afable, muy bien trabajado mediáticamente, con las precauciones indicadas durante todo este tiempo de un silencio muy bien preparado y con cero propuesta. No le escucho las propuestas y las que escucho son casualmente la oposición las que tenemos nosotros. Ahora, ¿es un liberal, como lo han definido algunos dentro del espacio peronista? Dicen, no es peronista, es liberal, por el pasado en la UCD, y lo escuchaba el titular de la banca de diputados, Julián Domínguez, también diciendo, aquel peronista que va a la Embajada de Estados Unidos no es peronista, no defiende el proyecto popular. Bueno, depende para qué se va a la Embajada de Estados Unidos. Yo no iría a la Embajada de Estados Unidos, porque no me llamarían tampoco, porque se ve que me expreso de tal forma que no formo parte de las alianzas, posiblemente, digo, ¿no? de esta embajada. De cualquier manera, para la pregunta original, yo creo que sí que está muy cerca del neoliberalismo. Es más, uno se rodea de lo que tiene más afín. Pero no por el pasado, o no solo por el pasado. El pasado algo marca, pero no es el pasado yo puedo sacar de la galera Vudú. Claro, no. Que también militó en la UCD. No es solo el pasado. El pasado puede ser que marque algo, que deje una señal, pero no, yo creo que en realidad Sergio Massa ha expresado en estos pocos momentos que se ha expresado, valga la redundancia, una orientación hacia el neoliberalismo. En muy pocas reuniones que tuvo ya le sacaron un sí sobre la posibilidad de armar un sistema paralelo a las FJP. Anda tirando y regodeando la idea de una actualización del valor del peso. Creo que da señales hacia sectores del campo que casualmente ha sido una política que el gobierno cuidó con mucho detalle y sostuvo con mucho cuidado. Sin embargo, se le escuchan posiciones que no tienen nada que ver con lo que planteamos nosotros. Por lo tanto, creo que no tiene nada que ver con nosotros hace rato. Sí. Y ahora que habla, convencemos todos nosotros que no tiene nada que ver. A ver, van a coincidir todos los candidatos que han venido acá que el tema inseguridad está al tope de la demanda, de las preocupaciones de la gente y la demanda de solución a esa problemática. Se ha nombrado Alejandro Granados, ¿sí?, al frente del Ministerio de Seguridad en la provincia. Alguien cuestionado desde el progresismo, alguien que ha reivindicado la mano dura, que ha reivindicado la gestión de Aldo Rico en su momento. No hay un movimiento pendular de un gobierno que se mostraba como garantista, y aparece alguien que pide prácticamente mano dura y balas y balazos para todo el mundo. Bueno, yo no le escuché esas declaraciones ahora a Alejandro Granados. Creo que me parece que en un momento sí. Granados, cuando estaba Rucaos, que decía hay que meter balas, por eso. lo bancó.
bancó Granados a Rucao. Claro, no, digo, yo no le escuché ahora a Alejandro Granados estas declaraciones, creo que estamos en otro tiempo político, social, y me parece que tiene que ver con un deseo y un desarrollo que en la provincia de Buenos Aires había que cubrir otra etapa. El gobernador ha decidido que el perfil sea el de un intendente que viene con experiencia de gestión en su ciudad sobre estos temas particulares. La verdad es que Alejandro Granados fue quien le llevó al expresidente Néstor Kirchner, ya no era presidente en ese momento, el programa de protección ciudadana, que es lo que llevamos adelante en nuestros municipios, contando su experiencia con el patrullaje en su ciudad, la división por cuadrículas, por zonas. Entonces digo, él viene con una experiencia que la ha hecho más que nosotros. Interpreto que tanto el gobernador como todos los que estamos en la gestión estamos deseosos de encontrar un camino muy favorable, que este tema salga realmente de la preocupación inmediata de todos los bonaerenses, y creo que estamos haciendo un montón de cosas que hay que ordenarlas y hay que utilizar más, digamos, con mejor calidad los recursos que tenemos, ¿no? A ver, le pregunto a un intendente, ¿está a favor con una de las propuestas de Massa de poner fin a las reelecciones indefinidas? Sí. Usted va por su segundo mandato, ¿no? Estoy cumpliendo el segundo mandato. Entiendo, yo tuve un intendente que fue, si se quiere, el récord, ¿no? Quindimil. ¿Cuántos años estuvo Quindimil? Y estuvo desde el 73 hasta que yo le gané en el 2007. Constante, ¿no? Bueno, o sea, desbancó lo que es prácticamente un mobiliario de Lanús. Claro. Estuvo eterno. Sí, fue, y yo creo que es negativo, por supuesto. Esa instancia es negativa porque uno termina perdiendo, en un momento determinado pierde la brújula política, y mientras se mantiene fresco y el horizonte está claro, me parece que la edad es un factor secundario, pero la repetición constante medio que anquilosa y hace creerle a uno que todo lo que uno dice es verdad, y es indiscutible, y ahí hay un problema, ¿no? ¿Se revierte el resultado de las PASO? Trabajamos para eso, es difícil porque es verdad que lo que se ha logrado es que Massa sea un candidato de la oposición. Y la oposición, nosotros trabajamos en ese espacio, y en esto sí encontramos en nuestros distritos diferencia, en cada uno de los distritos del conurbano, sobre todo primer y segundo anillo, encontramos que hay muchos compañeros nuestros, votantes, para explicarlo más ampliamente, que lo votaron a Sergio creyendo que de verdad formaba parte del proceso nacional. Nos dedicamos a tocar timbre ahora. Tocamos timbre y le explicamos a la gente, mire que no es nuestro, mire que está bancando otras cosas este muchacho, y que es una forma de volver a un pasado del que todos votamos en contra. Candidato a presidente de 2015, ¿Scioli? No, muy lejos. Yo no le pregunto de casualidad, ¿ha sido crítico de Scioli? Yo fui crítico, marqué diferencia, por supuesto, con él. De cualquier manera, de lo que estamos hablando es de una escucha clandestina, así que es ilegal. Yo estaba hablando con un equipo chiquito de gobierno. Yo no dije nada, lo dijo usted, Y sí, seguro, lo dije en todos lados, salió en todos lados. Sin embargo, él hablaba, eso era de otro Scioli. Scioli tiene una actitud realmente muy positiva. De otro Scioli se refiere a un Scioli que era distinto. Scioli hacía silencio en aquel momento. No habla del hermano de Pepe Scioli, habla del mismo Scioli, pero que tenía otra actitud antes. Tenía otra actitud, exactamente, hacía mucho silencio, entonces en muchos espacios nos generaba algunas cuestiones de duda. Yo tengo que reconocer que Scioli tiene una actitud clarísima en este momento. Ahora está aguantando los trapos, como pedía Di Tulio. Muy bien, está tomando una actitud muy positiva, defiende fuertemente, hasta claramente en lo ideológico también las posiciones, y ese de verdad es el gobernador que nos gusta, que nos sentimos absolutamente contenidos, que podemos compartir todo y que de verdad también lo bancamos. Bien, me va ganando 1-0, había elegido a Moreno en esta disputa de cartas, vamos a seguir la partida porque no quiero perder. Acá pide. Lilita Carrió, a ver, la vamos a dar vuelta para que la tome la cámara. Lilita Carrió, el intendente de Lanús. A mí me toca Gabriela Michetti, quiero verlo acá, es blanco-negro, no hay empate, se tiene que jugar, y si es un intendente con agallas, se tiene que jugar, por supuesto, con más vocación. Bueno, pensando en las características de cada electorado es muy difícil porque me parece que en primer lugar ninguno de los dos expresa un proyecto nacional. Tiempo porque no sabe qué votar, yo le digo. Yo sigo buscando en la mirada. Pero ha sido más coherente, con una actitud que no es de mi agrado. Gabriela Michetti. Sí, ha sido más coherente con esta actitud, por lo menos en su partido político. Candidata a senadora, en algún momento se hablaba de la candidatura de Michetti en provincia, finalmente no es ella, por ahí es María Eugenia Vidal. Vamos a empatar, vamos a definirlo de esta manera. ¿Cómo no? Usted es de Lanús, por supuesto. Hincha de Lanús. Fanático. Más bien. Y yo soy de River. Mejor no hablamos. No, yo puedo hablar, usted no puede hablar. Vamos a esperar, esta semana nos queda algo. Faltan unos partidos todavía, ganamos uno apenas. Victoria Donda le tocó y a mí me toca Pino Solanas.
Lo quiero ver también acá, Díaz Pérez. Pero hoy fue todo complicado. Es complicado, mucho más difícil que las cartas que le tocaron a Estensoro, ¿no? Que les tocaron sus propios candidatos a ella, por eso me ganó, pero acá... Bueno, yo valoro de Pino Solanas, valoro el pasado, sus compromisos históricos. Entiendo que se desacomodó a los tiempos actuales, pero sigo prefiriéndolo. Pino, bien, Pino Solanas, gané una partida por lo menos. Qué mal que me fue. Voy a agradecerle al intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, que se acercó hasta acá a jugar esta partida, a hablar un poco de política y un poco de lo que va a ser la elección en octubre, tan difícil, cuesta arriba para el oficialismo en Provincia de Buenos Aires con Martín Insaurralde, porque ustedes saben, en las primarias perdió y los números en principio de las encuestas no estarían favoreciéndolo tampoco para las elecciones de octubre. Sin embargo, van a meter muchos diputados y van a lograr incluso más de los que tenían, ¿no? Porque se está jugando en esta elección lo que fue la elección del 2009, donde el oficialismo perdió, con lo cual pone en juego muchos menos bancas y tiene posibilidad, por supuesto, de obtener más bancas y de las que tiene en la actualidad. Gracias, Díaz Pérez. Nos vamos un cortecito y estamos con Andrés Fidanza, Andrés Fidanza, que nos va a revelar qué hombre de la política nacional propició la candidatura de Marcelo Tinelli. Bien, estamos con el periodista, el colega Andrés Fidanza, que escribió, le voy a mostrar a aquella cámara, escribió Él o Vos, Francisco Narváez y la política como plan de negocios. Y estamos jugando a lo largo del programa de quién fue la persona que propició una candidatura presidencial de Marcelo Tinelli. Bueno, lo acabo de responder de alguna manera, pero contame, Andrés, cómo fue esa historia. Bueno, fue fines de año 2000. Narváez ya estaba metiéndose, queriendo meterse en la política, ya no él como protagonista, porque verdaderamente era una figura desconocida más allá de lo de Casa Tía, pero no se lo identificaba a él como dueño de Casa Tía, pero ya estaba interesado en pegar el salto a la política desde el mundo del empresariado, de los negocios, y él veía que la cosa iba mal, fines de año 2000, bueno, todos nos acordamos de la situación, y bueno, a él se le ocurría que una figura rupturista, distinta, que podía llegar a ser candidata a presidente era Tinelli, y así se le ofreció. Fue él, hizo un ofrecimiento muy concreto, se reunieron, hablaron de plata, de... Y aparte te lo confesó el propio Narváez. Sí, él mismo. Quiero decir, no es esto algo que mañana Narváez va a decir, no es así. No, completamente. Sí, Para el libro tuviste una charla con Narváez y él confiesa que él quería... Era como un hacedor de candidatos. Sí, como un playmaker, decía él, de la política. Bueno, claro. Quería que fuera Duhalde, quería que fuera Reutemann, quería que fuera Macri. Sí, él quería digitar, poner al presidente, estaba entusiasmado con ese rol. Estaba entusiasmado con ese rol porque todavía no podía ser él, digamos. Después, cuando él ganó visibilidad, ya no quería financiar el sueño de otros, sino quería financiar el sueño propio. Pero a mí me parece interesante y revelador de Narváez lo que fue esa propuesta de Tinelli, porque él veía que el sistema político se estaba destruyendo a tal punto que proponer un personaje como Tinelli era verosímil. Y realmente era verosímil. En ese momento, en esa destrucción del sistema. Tinelli dijo, no, yo no estoy para esto. Tinelli lo pensó, le pidió un tiempo para pensarlo, con lo cual lo consideró, pero después finalmente no aceptó. Yo voy a confesar algo, porque trabajamos juntos con Andrés en el diario Crítica de la Argentina, y en algún momento, en la elección del 2009, todos los que integramos la sección política, apostamos cómo salía esa elección. Todos, absolutamente todos decían que ganaba Kirchner, y en todo caso había diferencias en el porcentaje. Y Andrés ya cubría la campaña de Francisco de Narváez, y yo recuerdo alguna vez consultarle cómo veía eso, porque él volvía a los actos de La Matanza, por ejemplo, y me decía, no, es sorprendente, la gente sale, lo abraza, estaba como impresionado, y yo digo, no, me parece que se quedó con esa imagen de algún sector que lo saludaba, esto no debe ser masivo, y él decía, no, es un montón de gente. Nadie le creía a Andrés, nadie, pero nadie. Todos perdimos la apuesta, no ganó nadie esa apuesta, la ganó el que se acercó más a ese resultado, pero todos, insisto, diciendo que ganaba Kirchner, periodistas kirchneristas, periodistas antikirchneristas, todos decían que ganaba Kirchner en aquel momento, y Andrés era el único que venía de todos los actos de Narváez impresionado por el volumen, por la movilización de la gente. Y con esto quiero decir que esto fue de alguna manera la génesis de ese libro. Es un libro que se hizo durante mucho tiempo,
y finalmente salió este producto que acabamos de mostrar. Y digo esto porque está muy en boga los libros de Libri que se hacen rapidito, para la ocasión. Es un libro bastante trabajado, que si a Narváez le hubiese ido mejor en la elección hubiese ayudado al libro seguramente, ¿no? Sí, posiblemente, pero bueno. Bueno, hay muchas perlas. Yo conté o quería por lo menos hacer la apertura con la de Tinelli, pero cuenta muchas cosas, Andrés. Por ejemplo, los contactos que ha tenido con dos íconos de lo que es la rosca política en la Argentina. Estamos hablando del Coti Nosiglia, el radical Coti Nosiglia, y también Carlos Grosso, para formarse. En algún momento Francisco Narváez junto a Macri toman, yo lo llamé clases de pobreza, pero es un poquito más complejo que eso, ¿no? Con Juan Pablo Schiavi, quien fuera secretario de Transporte del gobierno kirchnerista. Sí, completamente. Era año 2001, bueno, después del ofrecimiento a Tinelli, finalmente hacen un acuerdo Macri y de Narváez para trabajar juntos en política, ya pensando en la presidencia de Macri. Ahí de Narváez funcionaba como una especie de financista, y los dos lo que buscaban era enganches en la política, digamos, porque eran personajes ajenos al mundo de la política. Entonces lo que hacían era contratar de alguna forma personajes súper instalados en la política, como Coti Nosiglia, Grosso, Schiavi, etcétera, que les abrieran las puertas, les facilitaran el ingreso. Eran políticos, empresarios, periodistas también, ¿no? Sí, sí. Consultas con todos. Sí, sí, efectivamente, ¿no? En un momento de Narváez hacía desayunos ahí en su sede de Las Cañitas con periodistas, incluso con escritores, de todo. Él quería conocer y también hacerse conocido, que lo conocieran. ¿Y quería aprender o era una cosa de pose nada más? ¿O realmente tenía esa...? No, yo creo que quería aprender. ¿Quería aprender? Sí. Algunos encuentros los hacía sí, más para figurar, pero había muchos encuentros. Era un tipo disciplinado. Absolutamente digamos. Disciplinado, una entrega, una energía, y era muy notorio el contraste con Macri en esas clases de pobreza, como decís vos, en donde de Narváez verdaderamente tenía como un hambre voraz de ir, conocer, aprender. Preguntaba, yo dije clases, por eso preguntaba dónde quedaba tal villa, si quedaba en capital, en provincia, ¿no? Plantea ese tipo de dudas. Sí, sí. Como alguien que salió a poco por la calle, por lo menos. Sí, por lo menos caminando, por ahí salía en auto. Sí. Bueno, eran dos personajes que no tenían mucha calle, entre comillas. De Narváez sí un poco más que Macri, a mi entender, porque de Narváez realmente en todo el proceso de Casatía, si bien lo heredó, él trabajó toda esa etapa, digamos. ¿Su pelea histórica con el hermano fue por Casatía? Sí, fue en Casatía, efectivamente. Ellos heredaron Casatía, bueno, y de Narváez en un momento se obsesionó con que no había lugar para dos personas en la dirección de la empresa, y empezó a hacerle como una especie de boicot al hermano, en donde estaba la madre de por medio, porque la madre todavía estaba viva, y él finalmente la convenció a la madre de que uno de los dos tenía que salir, que ya no había espacio para los dos, y finalmente convenció al resto del directorio y lo expulsó al hermano. Un momento muy duro del que él lo cuenta también. Hay una historia que él, yo recuerdo haberle hecho también entrevistas por trabajo, que él no le gustaba contar. Después, cuando se supo, trataba que no salía publicado. Pedía diplomáticamente si por lo menos esa parte del reportaje se podía suprimir, porque no le parecía oportuno, por lo menos mientras estuviera en carrera, ya sea para candidato a diputado, legislador, a gobernador, que se supiera esa parte de su vida. Y tiene que ver con un intento de suicidio. Ya está blanqueado, ya lo sabe mucha gente. Bueno, y ya se instaló, pero contá un poquito cómo fue esa historia. Sí, él había cumplido 40 años, era un empresario, bueno, finalmente muy exitoso. La cadena de supermercados Tía llegó a ser la más grande cadena de supermercados de la Argentina. Llegó a emplear 17.000 personas, facturaba millones de pesos anuales. Pero bueno, él tenía una especie de vacío, de tristeza de hombre rico. Y sí, efectivamente hubo un intento de suicidio en el Hotel Hyatt. Fue con una pistola, coqueteó con la posibilidad, no llegó a hacerlo, digamos. Con lo cual no fue un suicidio, porque ni siquiera llegó a hacerlo, pero sí claramente fue un llamado de atención. ¿Los tatuajes son posterior a eso? Sí, posteriores a eso. Uno es posterior, el otro es anterior. Pero uno es posterior, el famoso crisis ideograma, de oportunidad. El ideograma chino de crisis, que también es oportunidad. Sí, ¿hablaste con él después del libro?
Sé que hablaste en lo que fue parte de la producción del libro, bueno, lo consultaste seguramente. Sí, lo consulté. Él me recibió muy atentamente. Hizo un cálculo lógico que entre no colar su versión de las cosas y colarla, a él le convenía darme su punto de vista porque el libro estaba en marcha. ¿Y era muy diferente la versión que te daba con la que vos habías recogido a partir de testimonios e investigación? No, a veces sí, otras veces no. Digamos, en los puntos más complicados sí. Pero en otros no, él fue franco, eso tengo que decirlo. Pero no, después del libro no llegué a consultarlo. ¿Y no te llegó indirectamente tampoco? No lo busqué, tampoco lo busqué. No creo que esté muy feliz, pero qué sé yo. También me parece que de Narváez es un personaje que en la línea de Chilavert diría... ¿A dónde llegamos? No, yo quiero figurar, no importa que hablen mal o bien, pero el tema es que hablen. Me parece que él comparte un poco esa filosofía también, entonces hasta quizás... Ahora es un tipo que tiene una frontera ideológica laxa, ¿no? Aparece como un empresario, uno entiende por su cercanía histórica o inicial con Macri que va a jugar por centro derecha, pero de pronto en el medio te hace una a favor de la estatización de algo y te quedás como... Sí, ¿qué absolutamente, pasó? absolutamente. También se lo permite no haber tenido una gestión en cargos ejecutivos, digamos, que es lo que más define el perfil de un político, ¿no? Pero sí, se bandeó de un lado para el otro, empezó con Macri en un proyecto claramente más de centro-derecha clásico, que es el que mantiene Macri, ¿no? Sí. Que en ese sentido es honesto. Y después, incluso después de que se peleó con Macri, él, como para contrastar con Macri, tuvo como una reconversión progresista. Hizo la alianza con Ricardo Alfonsín en la última elección. Sí, pero antes de eso él confesaba que había votado al Perro Santillán, se acercó al Perro Santillán, no, confesó que había votado a Zamora. Zamora, Luis Zamora. A Luis Zamora, sí, efectivamente. Tuvo como una reconversión. Da la sensación que él quiere llegar y que se propone, bueno, comprar la franquicia de algo, y la franquicia, puede ser UCR, PJ, comprar un sello y llegar con algo, quiere llegar. Sí, no le importa demasiado por qué partido. Absolutamente, y en ese sentido yo creo que es una persona que conecta mucho con los valores de época, digamos, porque eso es un poco así hoy día. El sistema político no hubiera permitido el ingreso de Narváez tan exitosamente, porque más allá de que en este momento, en esta elección no le fue bien, eso ya es una figura... Bueno, su propia lista, ¿no? Sí. Él había dicho que Moyano debería ir preso y Moyano está en su lista. Sí, ¿no? Ni más ni menos, y el número 2 de su lista es alguien de Moyano, que es Omar Plaini, del sindicato de canillistas. Sí, pero quiero decir, en ese sentido me parece que conecta con la racionalidad política de la época. Él dice, esto se puede comprar, y lo compra. No hace falta amasar tanto las relaciones de la política al viejo estilo dualdista de tomar 500.000 mates, sino simplemente hacer acuerdos electoralistas y adelante. Bien, Andrés Fidanza con este libro, Él o Vos, jugando un poquito con lo que fue el esquema de campaña, que era ella o vos, él o vos. La historia de Francisco Narváez con muchos datos, muchísimos datos de este trabajo que le llevó más de 3 años. Decía muchísimos datos que no se conocen. El de Tinelli que acabo de develar, el que acaba de develar en verdad Andrés Fidanza, es uno de ellos. Te agradezco, Andrés, por venir. Nosotros gracias. Nos vamos despidiendo. Como siempre los espero jueves 22 horas aquí por CN23. Chao.